Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 62 del podcast Legado a Avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar y en esta ocasión vamos a hablar de las 4 naciones. Sin embargo, antes tengo que decirles algo muy brevemente y es que así como la semana pasada les dije que teníamos que disfrutar del tier list que hicimos porque iba a ser el único tier list de la temporada, ahora me toca anunciarles ya totalmente asegurado que estamos en la etapa final de esta tercera temporada, ya dentro de los últimos 3 episodios, es decir, va a terminar en el episodio 64, así que vamos a disfrutar esto con todo porque se viene el final de esta temporada y después no nos volvemos a ver hasta el próximo año, así que bueno. Para esta ocasión preparé algunos puntos que les quiero hablar en general de las 4 naciones, como hace unos 10 episodios más o menos les hablé de los 4 elementos, aunque ahí admito que fui un poco vago y no les hablé demasiado de muchas cosas. Acá tampoco se piensan que les voy a hablar muchísimo más, pero quiero hacer algo un poquitito más elaborado, un poquito más laborioso de parte de mi mente y no simplemente decirles mi elemento favorito es tal, bueno, o en este caso mi nación favorita es tal, la suya es tal y adiós. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las 4 naciones y quiero empezar hablando un poco de lo que sabemos de las 4 naciones. Y por ejemplo, una de las primeras preguntas que me noté es ¿qué naciones hay? Y dirán, Nico, eso es obvio, ya sabemos qué naciones hay, pero bueno, obviamente las repasamos: las tribus agua, el Beino Tieva, la nación del fuego y los nómadas aire o nación del aire en sus tiempos más actuales. Son 4 naciones, son 4, iba a decir 4 continentes, pero realmente no. Si lo pensamos, solamente hay 3 continentes en el mundo Avatar, que serían el Beino Tieva y los 2 polos. Después la Nación del Fuego es un archipiélago y los templos aire, técnicamente hablando, también son archipiélagos de islas, excepto el Templo Aire del Norte, que está en el norte del Beino Tieva, pero en general los templos del sur y del este están en archipiélagos de islas montañosas, y el Templo Aire del Oeste nunca supimos ubicar en un mapa el Templo Aire del Oeste, pero si no me equivoco está al norte de la Nación del Fuego. Creo que hay unas islas o unas montañas no de la Nación del Fuego, sino del mundo Avatar, y ahí está el Templo Aire del Oeste. Pero bueno, seguramente si me estoy equivocando, más adelante cuando esté editando esto voy a buscar un mapa del mundo Avatar y voy a decir, mira, ahí está el Templo Aire del Oeste. Qué boludo que no me acordé cuando estaba grabando esto. Pero bueno, en general esas son las 4 naciones que conocemos desde el principio. Obviamente con el tiempo se han desarrollado nuevas naciones, la República Unida de Naciones, más adelante capaz haya más división de países dentro del propio Beino Tieva, pero bueno, ya hablaremos de eso en un próximo punto. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se organizan justamente. Y bueno, empezando por las tribus agua, tenemos en total 3 tribus agua, si bien hay 2 principales y una tercera, que bueno, con el tiempo dejó de existir, así que si la querés contar, podés contarla, pero si no la contás, no pasa nada. Obviamente estoy hablando de la tribu agua del pantano, que sabemos que era gente originaria de la tribu agua del sur, que en cierto punto se pusieron a viajar por el mundo, se encontraron con el pantano, dijeron, miren, qué lindo lugar, hay agua, es húmedo, nos quedamos acá, pero después, para los tiempos del Avatar Kova, ya volvieron a la tribu agua del sur, deshabitaron el pantano, y es por eso, por ejemplo, que no los vemos cuando Kova va al pantano y se encuentra con Toph, o luego cuando Kuvira llega con sus fuerzas imperiales y comienzan a cortar todas las lianas. Ya no hay maestros agua del pantano, por eso justamente no aparecen. Esto es algo que capaz no muchos saben y que de hecho
nunca se nos aclara oficialmente ni en la segunda serie, ni en ningún cómic. Es solamente un dato extra que se dio en cierto momento y ya está. Así que por eso entiendo que capaz algunos dicen por qué los maestros agua del pantano no aparecieron nunca en la leyenda de Korra peleando contra las fuerzas de Kuvira o algo por el estilo. Bueno, ahí está la respuesta. Pero bueno, volviendo a las dos tribus agua principales que conocemos, están la tribu agua del norte y la tribu agua del sur. Voy a empezar por la tribu agua del sur, que es la primera que conocimos. Y bueno, ahí tenemos el conocimiento de la ciudad Wolf Cove, que es su ciudad capital. Es donde vivían Sokka y Katara antes de encontrar al avatar Aang, y que después evolucionaría hasta esa gran ciudad que vimos en la leyenda de Korra. Y después tenemos la tribu agua del norte con su ciudad capital, que es Aknakela. Aknakela es una ciudad inmensa, hecha de hielo, que me encanta. Y bueno, después hay otras locaciones, otras mini tribus. En el sur está la villa de Tonrak, por ejemplo. También está, bueno, en el pasado había un puerto que creo que se llamaba Puerto Ballena o algo así. Whale Harbor, algo así en inglés, que sería Puerto Ballena. O algo por el estilo. Pero bueno, esa ciudad con el paso del tiempo y con la propia Guerra de los 100 años dejó de existir porque la gente, bueno, obviamente la Nación del Fuego atacó la ciudad y la gente con el tiempo se fue yendo de la ciudad porque obviamente estaba siendo atacada todo el tiempo, la economía no funcionaba. La gente no quería quedarse a trabajar, no había esperanza, entonces la ciudad dejó de existir. De hecho, creo que sería muy interesante que en un futuro proyecto, ya sea un cómic, por ejemplo, o en una película o en una serie, Sokka y Katara de pronto estén viajando por el Polo Sur y se encuentren con esta antigua ciudad abandonada porque seguramente algunas ruinas o algunos restos, algunos edificios, algo, por lo menos no sé, un círculo, unas antiguas murallas de hielo destruidas o algo, tiene que quedar por ahí. Sería genial. O quizá en la época de la leyenda de Korra esa ciudad volvió a existir y está en funcionamiento, por así decirlo, está nuevamente con vida. Entonces sería muy interesante que la veamos en algún futuro, porque obviamente ampliaría la tribu agua del sur mucho más de lo que ya lo tenemos. Y bueno, por la tribu agua del norte no conocemos otros asentamientos tipo ciudades como Aknakela, pero sí, por ejemplo, vimos una villa lejana donde, por ejemplo, se instala Yakon una vez se cambia la cara e inicia su nueva vida con una mujer de esa villa, teniendo a Notak y Tarlok. Y bueno, después, por ejemplo, conocemos los dos bosques espirituales de cada polo norte, donde estarían después los portales abiertos, así que ahí tenemos otro par de locaciones bastante interesantes. Y en general eso es todo de las tribus agua. Esa es la forma en la que se organizan como tal. Después, pasando al reino tierra, tenemos Ba Sing Se, obviamente su ciudad capital, que es gigantesca y es hermosa, y también muy estricta. No hay guerra en Ba Sing Se, pero bueno, es una gran ciudad gigantesca, sus murallas inmensas, los distintos sectores, el lago Laogai, tiene incluso montañas dentro la ciudad. O sea, es un detalle que mucha gente ignora o que simplemente desconoce, que es que si vos le haces zoom al mundo Avatar, al mapa del mundo Avatar, te vas a dar cuenta de que dentro de la propia ciudad hay montañas, y son montañas grandes, y uno piensa, ¿por qué nunca cuando vemos al Aang y a sus amigos en la ciudad no se ve en el fondo esas montañas? Porque se ve que son gigantescas y que deberían verse desde la ciudad, ¿no? Porque viste que, bueno, cuando tenés montañas cerca se ven en el horizonte por lo menos. Y bueno, en la serie nunca nos muestran que estén ahí, pero están ahí. O por lo menos en el mapa siempre las dibujaron. Después andas a ver, capaz fue una libertad creativa que se tomó el cartógrafo, espero estar diciéndolo bien a eso. Me baso más que nada en los aldeanos de Minecraft, que hay aldeanos de Minecraft que son cartógrafos.
Pero bueno, eso sería Ba Sing Se en general. Después tenemos Omayu, la segunda ciudad más grande del Reino Tierra, por lo menos para la época de Anga. Que bueno, Omayu, no quiero ponerme a decir cómo es Omayu, porque todos ya sabemos cómo es Omayu. Y si estás viendo esto en formato video, ahora mismo seguramente te estoy poniendo alguna imagen de Omayu, famosa por su sistema de envíos. En fin, es una gran ciudad. No viviría ahí, eso sí, porque no me gustan las alturas, así que no podría tener mi casita ahí y de pronto sentir que estoy rodeado por abismos. No podría vivir ahí. Pero bueno, seguramente a alguien sí que le gustaría. Después tenemos Shaofu, que es una ciudad más moderna, muy linda también, hecha totalmente de metal, con una estatua de Toph Beifong en el centro. La fundadora, la creadora del Metal Control, que como decía Ai Weiwei, ella nos inspiró y nos mostró que nuestras posibilidades estaban más allá, o algo así bien poético, que decís, es todo lo que se merece Toph, una estatua gloriosa, viéndose como una diosa, literalmente como una diosa que le acaba de traer a los humanos el fuego, o en su caso el Metal Control. Me encanta esa estatua, me encanta Shaofu como está diseñada. Yo viviría tranquilamente en Shaofu, que de hecho, ahora que lo pienso, creo que viviría en Shaofu, si bien más adelante voy a decir dónde viviría y no es Shaofu, pensé en otro lugar, pero me gusta Shaofu, creo que yo viviría ahí, sí. En fin, ya más adelante voy a decidir si Shaofu o este otro lugar que había pensado antes. Pero bueno, en general esas son las ciudades principales de Ba Sing Se, del Reino Tierra. Después obviamente hay otros lugares. En la época de Yangsheng estaba Taku en todo su esplendor. Gaoling, que es la aldea, villa, pueblo, ciudad, como quieras llamarle, de donde es originaria Toph. Y poco más, o sea, después hay pueblos, muchos pueblos, pero ciudades como tal ya no había por el hecho de la Guerra de los 100 años. Capaz eso en la leyenda de Korra no se mostró mucho, pero bueno, tenía sentido que no hubiera ciudades muy grandes por el hecho de que el Reino Tierra estaba en una decadencia absoluta. Pero bueno, sería genial en la serie del próximo Avatar ver nuevas ciudades, más estilo Shaofu, pero también más estilo Mayu. Creo que estaría bastante bien que veamos así como más ciudades de metal o qué sé yo, elevadas o modernas, etcétera, que también veamos ciudades talladas en montañas o en cuevas. Andás a ver, hay mucho potencial ahí para explorar. Pero bueno, pasamos ahora a la Nación del Fuego. La Nación del Fuego, que como dije anteriormente es un archipiélago de islas. Yo a veces me sorprendo. El otro día estaba haciendo una edición para Instagram con las ciudades de la Nación del Fuego. Y me sorprendía cómo me decían Ciudad Manantial está en una isla. O sea, Ciudad Manantial es esa ciudad en la que el equipo Avatar se enfrenta al hombre combustión en el episodio de La Fugitiva. Y pensás, ok, esa ciudad está en una isla propia. O sea, eso es un poco loco, pero tampoco es tan loco. O sea, yo porque soy medio boludo, capaz me sorprendo de más. Pero, no sé, como que me llamó la atención que ahí estaban en una isla distinta a, por ejemplo, la isla de Hama. O sea, la villa de Hama con su bosque, su montaña y tal, es una isla. No está dentro del continente de la Nación del Fuego porque no es un continente, es un archipiélago. O sea, cada punto que visitan el equipo de Avatar al inicio del libro 3 es una isla distinta, lo cual está bastante genial y llama bastante la atención, o por lo menos a mí me llama bastante la atención, no sé. Pero bueno, tenemos la ciudad capital de la Nación del Fuego, que es una muy linda ciudad, pero bueno, les adelanto desde ya que yo no viviría acá porque estás rodeado de volcanes, o sea, el clima es muy caluroso seguramente, y seguramente hay gente a la que le encante el calor, pero yo no soy ese caso. De hecho, ahora ya estamos en primavera y yo estoy con campera porque hay clima nublado, hay tormentas en otras partes del mundo, hay hasta huracanes, así que yo tipo, bueno, época de huracanes, de tormentas, de lluviecitas de primavera, camperita, aunque
no haga frío realmente, pero bueno, yo estoy más cómodo así y me gusta más el clima frío, team frío a muerte. Pero bueno, nada, la ciudad capital muy linda, la plaza principal esa que invaden el equipo Avatar y sus aliados, en fin, la Nación del Fuego es, creo yo, la nación más linda de todas, porque es la más organizada, la más limpia, la más segura, así que es una muy buena opción para vivir si te aguantas el calor, claro, porque tenés un volcán al lado capaz, o capaz te explota un volcán al lado, andás a ver. Pero bueno, pasamos por último a los templos aire, a la nación del aire o los nómadas aire, como depende el periodo temporal en el que te ubiques. Y bueno, están el templo aire del sur, del norte, del oeste y del este, que son los 4 templos originales, pero también está el templo aire de la isla. Si tuviera que elegir uno en el que vivir, yo creo que elegiría el templo aire de la isla, aunque me pasa que no me gusta el océano. O sea, no le tengo miedo, pero es como que no me gusta el agua, que se mueva el agua tal, y es una isla, entonces vas a ver agua constantemente cuando quieras ir a la ciudad o tal. No me gustan los barcos, entonces no sé si sería buena idea vivir en el templo aire de la isla. Pero lo que me pasa con los otros templos es que 3 están en montañas y otro está en un abismo. Entonces no son muy buenas opciones para vivir tampoco. Así que definitivamente yo no podría vivir nunca como nómada aire, como acólito del aire. Porque, bueno, capaz si me crío en esas circunstancias, ok, lo haría. Me formarían para eso. Pero como no, no. Pero bueno, esos serían, bueno... No voy a decir mucho de los templos aire porque como con Omashu ya sabemos cómo son. Ahora les estaré poniendo algunas imágenes de los templos. ¿Cuál es el más lindo para mí, por ejemplo? Y mira, yo diría el templo aire del oeste porque es el más original de los 4 originales. Sí, pero... Me acabo de acordar que mi favorito por siempre es el templo aire del este porque es muy lindo y me encantan las estatuas que tienen, así que el templo aire del oeste obviamente se merece su mención especial por su originalidad, pero mi favorito y para mí el más lindo es el templo aire del este. Esas serían en general las 4 naciones, cómo están organizadas, dónde viven sus habitantes y todo ese aspecto. Y bueno, lo último que tenía para decir de esta parte es qué sabemos de cada una de estas naciones. Y esto sería básicamente una mini historia de cada una. Comenzando con la tribu Agua, sabemos que originalmente la gente de la tribu Agua se asentó en el Polo Norte y después de un cierto tiempo algunas mujeres que querían aprender a pelear y tal se hartaron de que en el norte no les enseñen por una tradición patriarcal. Entonces ellas y otros hombres y personas que no aguantaban básicamente lo estricto que era el Polo Norte se fueron al sur. Una parte del sur después se fue al pantano y después volvió al sur. Así que en general esa es la historia que conocemos de las tribus Agua, de cómo se formaron. También hay una parte en la historia en la que los espíritus de la luna y el océano, Tui y La, se trasladaron del mundo espiritual al mundo físico y se instalaron en el oasis del templo aire de la tribu Agua del norte. Así que nada, esa es la historia que tenemos de las tribus Agua. Después del Reino Tierra no sabemos nada en sí de cómo básicamente los grupos humanos que controlaban la Tierra decidieron quedarse en el gran continente. Yo siento que más fue un concepto de los expulsamos a todos ellos, o sea, expulsamos a los escupefuego, expulsamos a los saltarines del aire y expulsamos a los maestros agua. Y nos quedamos nosotros con este gran continente gigante que tiene mucha tierra para nosotros controlar y tirarnos encima. Y bueno, sabemos un poco obviamente de la historia de Ba Sing Se. No quiero ponerme a contarla toda por el hecho de que hace poco, capaz fue hace como 2 o 3 meses, hice un episodio de la biblioteca en YouTube
en el que básicamente les conté toda la historia que tenemos de Ba Sing Se. Al principio sus monarcas eran guerreros que participaban de las batallas y eran muy feroces y muy conquistadores y se peleaban entre sí hasta que Ba Sing Se resultó ser el ejército más poderoso y más digno, y por toda su fama que se ganó en batalla, se ganó el derecho a ser proclamada como la capital de la nación, y por eso pasó a después tener todo el poder centralizado en esa zona noreste que tenemos del mundo Avatar. Después tenemos la Nación del Fuego, que bueno, tenemos su historia de origen en el cómic Humo y Sombra, que bueno, ahí nos cuentan que al principio las Islas del Fuego estaban habitadas por grupos bárbaros, o sea, personas salvajes que se organizaban en grupos y básicamente cazaban y conquistaban personas, pueblos enteros, los quemaban, los destruían y también los sometían, hasta que llegó un punto en el que uno de estos bárbaros, Tos, no recibió el pago que había pedido a una aldea, entonces les secuestró a todos sus hijos. Las madres murieron de tristeza y se convirtieron en los espíritus Kemurikage, que comenzaron a atormentar a Tos y sus hombres. Después de esto, Tos fue vencido por el primer ejército, por así decirlo, de la Nación del Fuego, que estaba liderado por el líder de los Sabios del Fuego, que se convertiría entonces en el primer Señor del Fuego. Toda esta etapa es conocida como las guerras de unificación de las Islas del Fuego, bajo un solo mandato que sería el Señor del Fuego, que como bien sabemos llegó al futuro. Y bueno, eso sería en general un poco de la historia de la Nación del Fuego. Y por último tenemos a los nómadas aire, que bueno, son grupos justamente nómadas de monjes y monjas que en principio se dividían por género. Los hombres vivían en los templos del sur y del norte y las mujeres en los templos del oeste, del oeste y del este. Y bueno, son monjes, nómadas aire, filósofos, pensadores, básicamente personas que basan sus vidas enteras en sus creencias, en sus filosofías, en leyes que se autoimponen, como por ejemplo toda vida es sagrada. Son personas pacifistas, vegetarianas, que no usan la fuerza física para vencer a su enemigo, que se volvieron con el tiempo adorados en el mundo entero, que cuando por ejemplo vemos en los libros de Kyoshi que Jinpa va a la Nación del Fuego, la gente de la Nación del Fuego dice: un nómada aire, vamos a pedirle por favor que bendiga nuestras cosechas, o sea nuestros campos, así nuestras cosechas son buenas este año. Y decís: pará, tanta fe le tienen a los nómadas aire. Y sí, porque los nómadas aire tienen una gran conexión con los espíritus, y bueno, los espíritus, como sabemos en Avatar, son básicamente, si no te molestan es porque vos no los estás molestando. Si vos de pronto te pones a contaminar un lago, y bueno, no quieras contaminar un lago y al lado tener tu cosecha de trigo, porque va a venir un espíritu y va a decir: vos me contaminaste el lago, bueno, ahora yo te destruyo toda tu cosecha de trigo. Y me parece un poco merecido, ¿no? Simplemente no tenés que contaminar. Si querés, quédate esta tierra, haz tus cosechas, no me importa porque sos un humano, en 80 años te vas a morir y listo, pero no me contamines el lago. Eso nomás te pido, y me parece justo por parte de los espíritus. Pero bueno, eso en general sería un poco de la historia de las 4 naciones, obviamente un poco breve, obviamente, y también muy según lo que sé yo, según lo que he aprendido todos estos años leyendo la wiki y haciendo videos para YouTube. Pero bueno, eso en general sería un poco qué sabemos de las 4 naciones. Vamos a pasar ahora a la segunda sección, que la titulé como para gustos, o sea, por la frase para gustos colores. Voy a empezar con cuál es, técnicamente hablando, objetivamente hablando, la mejor nación. Después les voy a decir cuál es mi nación favorita, y ahí es donde voy a debatir dónde viviría exactamente. Y por último voy a leer los resultados de una encuesta que hice por YouTube.
Bueno, comenzando por, no sé por qué apagué mi teléfono porque, no lo había apagado, porque si no me olvido. Ok, ¿cuál es técnicamente la mejor nación? Y lo tengo bastante claro porque lo pensé antes de empezar el podcast, antes de empezar este episodio, me puse a pensar mientras armaba la cámara, las luces, el micrófono, ¿cuál es técnicamente la mejor nación? Porque para tener una mínima idea de lo que voy a decir, y en el momento lo tuve claro, la Nación del Fuego. La Nación del Fuego es, objetivamente hablando, la mejor nación que tiene el mundo Avatar. Básicamente porque es la más ordenada y la más estructurada y la que de mejor forma te permite formarte para ser una persona funcional a tu estado, a tu país, a tu gente, a tu comunidad, a tu familia, a vos mismo. Bueno, a vos mismo capaz depende. Obviamente seguramente hubo muchos casos en la Nación del Fuego donde, no sé, un chico fue obligado por sus padres a estudiar, no sé, para ser ministro de Economía del Señor del Fuego porque eran de la nobleza más pura, entonces tenía que hacer eso para llevarle honor a su familia. Y capaz el tipo quería ser un simple diplomático que viviera en Ba Sing Se, en la embajada de la Nación del Fuego, ponele. Y creo que, obviamente por el aspecto personal, la Nación del Fuego quizás es la más estricta y la que más restringe y te limita a hacer lo que realmente quieras, pero al mismo tiempo encontré una contradicción a este argumento, y es que si bien en la Nación del Fuego te crían para la excelencia y te exigen y te limitan de otras cosas para que te concentres en ser el mejor en economía o en seguridad o en, no sé, para ser ministro de guerra o para ser un general o lo que sea, y te limitan, por ejemplo, tus cuestiones artísticas o de libertad de pensamiento. Al mismo tiempo, yo a la Nación del Fuego, en un escenario ideal, obviamente tipo bajo el gobierno de Zuko o de Izumi, me imagino que antes de la Guerra de los 100 Años, tipo con el Señor del Fuego Gongryu o el Señor del Fuego Yozoro, lo que me imagino de la Nación del Fuego es que sí, te impulsa a seguir una carrera militar para ser un ministro, en especial si sos de la nobleza, pero yo lo que siento con la Nación del Fuego es que si de chiquito, joven adulto, demostrás que no sos capaz de ser el ministro de Economía ideal del Señor del Fuego y en cambio te gusta ser panadero y te gusta hacer pan, yo creo que la propia Nación del Fuego, su propio sistema va a decir, bueno, esta persona como ministro de Economía nos llevaría a una crisis inmensa. Es buen panadero, entonces que sea panadero, que estudie para ser panadero, porque al fin y al cabo este país necesita panaderos. O sea, va a ser funcional desde ese aspecto, va a ser pan. Capaz termina siendo, andás a ver, termina siendo el chef del Señor del Fuego, andás a ver, o de un príncipe, no sé. Entonces yo siento que con los artistas, bueno, capaz no tiene materia para ser un ministro de seguridad inmenso, tremendo, pero capaz termina siendo un actor de teatro que va a ver el Señor del Fuego a la isla Ember un día y se maravilla y lo aplaude de pie. Entonces yo siento que la Nación del Fuego es así, que capaz obviamente te impulsan por todo esto del honor, tu familia te impulsa a hacer algo tipo ser ministro, ser general, ser secretario de algún tipo, no sé, pero si no das la talla para hacer eso y en cambio demostrás que sos buen escritor, buen dibujante, buen chef o lo que sea, entonces te impulsan en eso, o capaz no te impulsan, sino que dicen, bueno, haz lo que quieras, y lo único, intentá hacerlo lo mejor que puedas porque está en juego el honor de nuestra familia, y eso es algo muy importante que tiene la Nación del Fuego, que es el honor. El honor es algo muy importante, diría que es lo más importante dentro de la cultura de la Nación del Fuego, y sí que esto que digo de que, bueno, hacer lo que quieras, pibe, obviamente no fue así siempre.
Seguramente hubo muchísimos casos de muchas personas dentro de la Nación del Fuego que su sueño era ser panadero, pero el padre les dijo: panadero vos naciste en cuna de oro, hijo, vos tenés que ser el ministro de, por lo menos, no sé, educación del Señor del Fuego, porque el Señor del Fuego confía en mí, porque yo fui su ministro de educación, porque te mandé a la mejor escuela del país, entonces vos vas a ser ministro, porque si no, estás arruinando nuestro apellido, estás arruinando el honor de nuestro clan, porque la Nación del Fuego se mantenía ordenada, olvidé decirlo antes, por clanes. Entonces, obviamente, entiendo que lo anterior que dije es la excepción, o capaz es lo ideal que se habrá logrado capaz en las épocas de Zuko y de Izumi, pero por ejemplo, no me imagino a Sozin con su hijo Azulon. Bueno, obviamente ahí es diferente porque él es Azulon era su heredero, pero ponele que Sozin tuviera un segundo hijo y que su segundo hijo, que no va a ser Señor del Fuego, quiere ser artista, le gusta bailar, ponele, es bailarín. Y le dice: señor Sozin, padre, no, yo no quiero ser un general, no quiero salir a destruir el mundo, yo quiero bailar. Le quema la cara a mínimo Sozin, lo cual es horrible, obviamente, no me estoy burlando de eso. Pero, creo que me estaba cortando la cabeza yo solo. Pero bueno, o sea, es que es un sistema inmenso el de la Nación del Fuego. Creo que objetivamente hablando es la mejor nación del mundo, porque es la que más te permite progresar y la que te forma para la excelencia, básicamente. Creo que es, por ejemplo, lo opuesto que pasa en el Reino Tierra. Bueno, en el Reino Tierra también te pueden llegar a formar para la excelencia, solamente que depende ahí mucho de dónde nazcas, las posibilidades que tengas. Y eso es muy curioso en el hecho de que el Reino Tierra y la Nación del Fuego, en algunos puntos de su historia, muchos en común, llegaron a ser las dos naciones con las monarquías más absolutas y estrictas del mundo entero. Sin embargo, en la Nación del Fuego obviamente depende de la cantidad de recursos que tengan, de la población, de su economía y tal, pero es muy curioso cómo en la Nación del Fuego la gran mayoría de la gente es de clase media o clase media alta, si bien hay pobreza y si bien hay sitios contaminados que necesitan ser limpiados y tratados mejor, pero la Nación del Fuego se caracteriza por su gran mayoría de población viviendo bien, y tienen una monarquía absoluta. O sea, el Señor del Fuego es una persona muy poderosa, y muy mala. En gran parte de su historia siempre fue muy malo, si bien no fue siempre genocida el Señor del Fuego a lo largo de la historia, pero sí que ha hecho básicamente, ha mantenido su poder en base a la opresión, en base a la manipulación. Entonces siempre ha sido una figura antagónica incluso dentro de su propia nación. Y por el otro lado, el Reino Tierra, que también es una monarquía absoluta, pero si naces en el Reino Tierra tenés que nacer en el sector alto de Ba Sing Se para recibir ese tipo de lujos que capaz naciendo en la Nación del Fuego recibís por más que nazcas en la villa de Hama, ponele, o bueno, capaz no en la villa de Hama, pero en Ciudad Manantial, por ejemplo. Y en el Reino Tierra capaz si naces en Nomayu, bueno, Nomayu no, no sé, en una villa, en la villa Makapu, por ejemplo, no vas a ir a la Universidad de Ba Sing Se, a menos de que, obviamente puede haber excepciones, ¿no? Pero no vas a tener una vida privilegiada y de gran, ¿cómo se diría? De gran magnificencia. O sea, no vas a tener una vida magnífica. ¿Entienden lo que digo, no? Espero que sí. Pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, eso, de que la Nación del Fuego es técnicamente hablando la mejor nación que hay en el mundo de Avatar. Ahora, ¿es mi nación favorita por ello? No. Mi nación favorita son las tribus agua. ¿Por qué? Por el frío. Bueno. Obviamente el frío me convence mucho a que sea mi nación favorita, pero me gusta mucho la cultura, me gusta mucho su sentido de comunidad, cómo se forman las familias. Supongo que porque soy de Argentina y vivo en el sur, básicamente del mundo, y básicamente tenemos esa formación familiar occidental de
hombre se casa con mujer, tiene hijos, son carnívoros, se quieren mucho y no sé, y hace frío. Supongo. No sé si tiene algún sentido lo que estoy diciendo, pero espero que se esté entendiendo un poquito por qué me gusta la tribu Agua. Además tiene los mejores personajes, Sokka y Katara, y obviamente el Avatar Kova. Así que me encanta la tribu Agua. De hecho, estoy vestido en modo tribu Agua y estoy dando... Ah, es el micrófono. Dije, ¿por qué tengo una franja negra acá? En la remera, ¿qué pasó? ¿Me manché con algo? No, es el micrófono, qué boludo. Notaba como que, ¿por qué tengo...? Claro, tendría que estar así para que se vea la... En fin, perdón. Capaz esto lo corte. Si lo dejé es porque, no sé, me respeto muy poco. Y nada, la tribu Agua me dio calor de hecho ahora. No sé si porque estoy muy encimado acá, porque si estoy hablando mucho... No sé, pero me dio calor. En fin, la tribu Agua es mi nación favorita. Y yo viviría en Aknakela. Pero no sé si viviría en Aknakela o en Zaofu. Si pudiera elegir ser un maestro agua y vivir donde quiera, viviría en Aknakela, en Zaofu. Pero, aunque no me molestaría ser un maestro metal y vivir en Zaofu, obviamente. Pero si tuviera que elegir mi nación dependiendo de mi elemento, y me tendría que ir a vivir a Aknakela. O bueno, no sé si Aknakela o Wolf Cove, porque Aknakela capaz es muy grande, muy compleja, muy ciudad. Yo no soy mucho de la ciudad, yo soy de pueblo, entonces capaz yo aplicaría más para vivir en una villa aledaña a Wolf Cove, con una economía medianamente decente. Ya estoy acostumbrado total. Lo único sería difícil todo el concepto de ir a cazar mi comida, tener que aprender a manejar barcos y todo eso, pero bueno, como si vivís en el Templo Aire del Oeste, te acostumbras a que haya un abismo enfrente tuyo cada vez que te levantás. Y eso es muy curioso, es muy gracioso de hecho, que creo que era un chiste que vi alguna vez en alguna parte, que es que te despertás un día en el Templo Aire del Oeste y te olvidaste que estás viviendo en el Templo Aire del Oeste, entonces te levantás de la cama, te estiras todo, te giras un poquito y te caes por el abismo. Pero claro, sos maestro aire, entonces volvés volando o justo llegaste a ver tu planeador, qué sé yo. Por si acaso, creo que en el Templo Aire del Oeste los chiquitos tendrían que dormir atados de un brazo a su planeador, de modo que si vuelan y se caen por el abismo, pueden abrir el planeador y volver al templo, porque yo ya me veo que elijo vivir en el Templo Aire del Oeste como un nómada aire y la primera noche me caigo al abismo, sí, me caigo. Pero bueno, eso, que si te puedes acostumbrar como un nómada aire nacido en ese ambiente a las montañas, a los abismos y todo eso, me podría acostumbrar a cazar animales o a manejar barcos o al frío extremo. Esa sería mi nación favorita. No les pregunté cuál es su nación favorita, pero bueno, me lo van a poder comentar en este episodio, ya sea en YouTube, Spotify o donde les parezca. Pero bueno, ahora tengo que ver los resultados de la encuesta que hice en YouTube, que básicamente yo les pregunté cuál es su nación favorita. Acá votaron 1000 personas. Y la ganadora fue la Nación del Fuego con el 31%. Ojo acá, porque el 31% eligió a la Nación del Fuego. Pero el 26%, o sea un 5% menos, eligió las tribus agua. Y después un 22% eligió el Reino Tierra y un 21% eligió a los nómadas aire. O sea, muy cerca cada resultado. Así que no hay una clara vencedora. Si bien obviamente la Nación del Fuego, 31%, ganó la encuesta contra el 26% de la tribu agua, pero ojito ahí, se podría haber dado vuelta en cualquier momento. No pasó, pero eso. Después hubo algunos comentarios. Acá Florencia me puso: aguante el Reino Tierra, la familia Beifong y el avatar Kyoshi. Y después algunas personas no entendieron capaz la encuesta porque se pusieron a comentar la combustión, fuego sin duda, la Nación del Fuego, ¿no?
La Nación del Fuego es en definitiva la mejor constituida y con cultura interesante. Eso está bien. Aire siempre, qué sorprendente. Mi elemento control favorito es el aire control, ese no entendió. Nunca tan divididos, coincido. Y la tribu agua del sur. La tribu agua del sur, hogar del avatar Kofa. Solamente por eso es una gran nación. Pero bueno, esos serían los resultados de la encuesta que hice en YouTube. Me disculpo por no haberles preguntado cuál es su nación en la que preferirían vivir, pero me lo pueden comentar ahora. Y bueno, seguimos adelante con el futuro de las 4 naciones. Que esta parte les admito que la voy a hacer un poco breve porque ya me estoy excediendo de lo que quería que dure este episodio. Mi culpa por extenderme bastante con la Nación del Fuego. Pero bueno, 3 puntitos básicos sobre el futuro de las 4 naciones. ¿Se van a dividir aún más? ¿Cuál va a ser la mejor en el futuro y cuál va a ser la peor? ¿Se van a dividir más las naciones? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que yo creo que en el futuro el Reino Tierra, por ejemplo, se va a fragmentar. Ba Sing Se y algunos estados alrededor van a seguir como vienen, con Ba Sing Se siendo el poder central, pero otros estados como por ejemplo Sao Fu y Omashu van a buscar la independencia. ¿La van a buscar por solitario? ¿Se van a unir en algún tipo de confederación? No lo sabemos. Pero yo creo que sería muy interesante explorar ese tipo de ambiente político en el futuro de la franquicia. Después, la Nación del Fuego también creo que podría llegar a dividirse, ya que creo que la monarquía que tiene la Nación del Fuego aún existente podría perder su atractivo o podría perder el sentido de utilidad. Capaz, por ejemplo, en mis fanfics de la trilogía de Fuego, planteé que ya para los tiempos de Izumi hay un primer ministro, hay un parlamento, entonces el poder del Señor del Fuego no es absoluto, como si lo era en los tiempos de Ozai, Azulon y Sozin, o el propio Zuko, ¿no? Entonces yo creo que la Nación del Fuego podría dividirse un poquito, capaz alguna isla como por ejemplo Ciudad Manantial o alguna parecida se independiza y dice: yo quiero ser libre y quiero tener mi propia mini república. Y Zuko, Izumi o el que sea dice: bueno, capaz pasa que seguís formando parte de la Nación del Fuego, del archipiélago, seguimos teniéndote en cuenta, pero ahora sos tu propio estado y tenés tu propio presidente o tu propio consejo de representantes que puedes elegir. Yo creo que podría pasar eso sin problemas. Obviamente podrían haber problemas, podría haber una guerra civil, podrían intentar tirar abajo la monarquía, pero yo creo que la Nación del Fuego va a mantener su monarquía en los tiempos más modernos, como por ejemplo hoy en día la mantienen en Europa y en Japón, por ejemplo. Yo creo que va a seguir adelante. Y después las tribus agua, la verdad es que no las veo fragmentándose, porque de por sí ya son muy chicas y muy dependientes de esa unidad, como para que de pronto se fragmenten, además de que no tienen tanto lugar como para fragmentarse tanto, aunque podrían haber guerras y peleas tipo Wolf Cove contra un revitalizado Puerto Ballena, a ver cuál se vuelve la capital en el futuro, no sé, andas a ver. Historias para explorar hay miles. Pero bueno, ¿cuál creo que va a ser la mejor nación en el futuro de Avatar? Yo diría que la Nación del Fuego va a seguir siendo número 1, como por ejemplo hoy en día Estados Unidos es número 1. Pero yo siento que va a haber 2 fuertes candidatas a desbancar a la Nación del Fuego. El primero, el Reino Tierra. Porque creo que el Reino Tierra, incluso si se fragmenta como dije antes, y por ejemplo Ba Sing Se y sus estados de alrededor se mantienen como una república tierra o algo así, yo creo que van a tener incluso más recursos para explotar dentro de su zona. Ya no van a sentir la obligación de repartir los recursos en el gran continente y van a poder van a poder progresar más y crecer más como la Nación del Fuego. Y la otra nación que creo que tiene la posibilidad, no sé si de ser número 1, la mejor, pero sí que creo que va a crecer mucho, va a ser la tribu Agua del Sur, porque es algo que ya vimos en la propia leyenda de Korra, que es que recibió mucha inversión extranjera
sobre todo en materia de reparaciones de la Nación del Fuego, y también tiene mucho recurso empresarial como Bavik y como otros empresarios que podrían invertir en la tribu Agua del Sur. Se podrían construir muchas más ciudades, entonces yo creo que la tribu Agua del Sur va a ser una nación muy importante y muy productiva y muy próspera en el futuro de Avatar. ¿Y cuál va a ser la peor nación de todas? Acá es difícil porque la tribu Agua del Norte no creo que la tribu Agua del Norte va a seguir con buena estabilidad, si bien se va a ir debilitando capaz un poco por el hecho de que la ciudad capital se amplía cada vez más y el poder se descentraliza, se tiene que distribuir más las cosas, a menos de que se construyan nuevas ciudades para equiparar eso, pero bueno, ahí también surgiría el hecho de que cuántas ciudades puede haber en el polo norte, en el polo sur. En el polo sur ponele que 2, y en la tribu del norte que 2 o 3 también. Porque más ciudades es tipo, ¿de dónde sacás los recursos? ¿De dónde sacás la gente? Sobre todo porque las tribus agua son naciones con poca gente dentro de todo. Si bien en la tribu Agua del Sur, cuando Kova declara la independencia, se ve que hay bastante gente, pero yo diría que toda la nación se volcó ese día a ver el discurso del Avatar, porque era un momento histórico. No creo que haya mucha más gente que esa. Entonces, ponele que toda esa gente es la que vive en Wolf Cove y hay una población similar en otra ciudad, y ponele una tercera parte está muy distribuida por todo el continente polar y poco más. No creo que haya más gente. En cambio, en el Reino Tiervak tenés millones de personas, en la Nación del Fuego también tenés muchas más, en Ciudad República también hay mucha más gente, muchísima. Yo creo que si bien las tribus agua tienen oportunidad de prosperar, sobre todo la tribu Agua del Sur, tampoco una locura por el hecho de que tienen pocos, o sea, incluso si de pronto vive mucha gente ahí, eso va a ser para peor por el hecho de que van a escasear los recursos, van a empezar a explotar demasiado los recursos tipo, no sé, el petróleo, va a haber problemas, además son continentes polares que no podés ponerte a cosechar, no te podés poner a cortar leña para que te sobreviva todo, o sea, conseguir leña es muy difícil para el invierno, entonces las tribus agua no pueden tener demasiada población, porque si no eso las llevaría al colapso. ¿Y iba a decir otra? Ah, sí, iba a decir que otra nación que posiblemente sea la peor del futuro de Avatar es si se forma algún tipo de país en la zona, sería el sureste del Reino Tierra. ¿Vieron que está el Templo del Este? Bueno, más o menos para abajo, toda esa zona por ahí que nunca la exploramos mucho, pero yo creo que si en esa parte del gran continente se forma un nuevo país, posiblemente ahí no haya la prosperidad que habrían esperado en un principio. También podría ser que el país más pobre o menos visitado y por lo tanto con menos prosperidad y menos futuro sea, por ejemplo, si las tribus del desierto de Siwong se unen para dar forma a un mini país, un país desértico. ¿Qué podés hacer ahí? Vive la gente del desierto y poco más, a menos de que la sociedad evolucione y los maestros arenas se pongan a construir ciudades gigantescas en el desierto. Andás a ver, hay muchas posibilidades. El mundo Avatar tiene muchas opciones para seguir adelante y estoy muy entusiasmado porque dentro de unos 30 años miremos atrás, miremos unos 6 meses atrás y digamos, por fin tuvimos un poquito explorado todo esto. Ok, esperemos que no, toco madera para que dentro de los próximos 10 años mínimo tengamos el mundo Avatar mucho más explorado y eso, explorado. Así que nada, eso fue todo. Ya cubrí todos los puntos que quería cubrir
Y ya está, voy a agachar un poquito porque me estaba cortando la cabeza, sí, en efecto. Pero bueno, estaba entusiasmado hablándoles, me quedé prácticamente sin voz. No sé ahora mismo de dónde estoy sacando voz, porque literalmente estoy sin fuerzas para nada. Pero bueno, gracias a todos los que vieron o escucharon esto, ya sea en YouTube, Spotify, Evox, o en cualquier otra plataforma de podcast. Pueden dejar su me gusta, suscribirse al canal, dejar su me gusta, creo que ya lo dije eso. Sí, pueden seguir el podcast en Spotify, puntuarlo con las 5 estrellas, o de la forma que sean. Pueden compartirlo con sus amigos también si quieren. Y bueno, la próxima semana nos vamos a volver a encontrar para hablar de el Avatar. Y ahí sí que les voy a pedir por la pestaña de comunidad del canal de YouTube que me digan cuál es su avatar favorito y por qué. Así que estén atentos a que suba esa publicación. Y ya la próxima semana nos vamos a despedir con un preguntas y respuestas, así que también estén atentos a eso para cuando suba la publicación, para que me dejen sus preguntas, y después hasta el próximo año no nos vamos a volver a ver. Pero bueno, seguimos adelante con esta tercera temporada. Gracias y hasta la próxima.